Bien, recuerden que ayer vimos las potencias complejas, ¿verdad? Y vimos que una potencia compleja, pues, eh, tiene infinitos valores, ¿verdad? Posibles, o infinitos resultados posibles. También vimos que podemos tener un valor principal de esas potencias, ¿verdad? Cuando usamos el argumento principal de la base. Y bueno, hoy vamos a hacer un ejercicio más en el que vamos a encontrar los valores de una potencia compleja. En este caso de i más 1 elevado a la 2 menos i. Y bueno, siempre notar, ¿verdad? Aquí se encuentre todos los valores. Recordemos que son infinitos, ¿verdad? Entonces, bueno, para poder hacer la potencia, lo primero que hacemos es calcular, o lo que hacemos es calcular el logaritmo de la base, ¿verdad? ¿Sí? Porque al final lo que vamos a hacer es e a la alfa por el logaritmo de la base, o e elevado al exponente por el logaritmo de la base, ¿verdad? Entonces, bueno, para calcular el logaritmo necesito calcular el módulo del número complejo y también el argumento. El módulo de 1 más i es raíz de 2, fácilmente, y el argumento es, bueno, este es el argumento principal, es pi cuartos, ya que este es un número que está en el primer cuadrante y, bueno, sería la tangente inversa de 1, ¿verdad? Entonces, pi cuartos. Y, bueno, el argumento en general sería pi cuartos más 2n pi, donde n, pues, es un entero, ¿verdad? Aquí, permítame, solo le voy a agregar eso. Solo vamos a agregarle ahí que n pertenece, que n es un entero, ¿verdad? Bien, solo para estar ahí en sabido, que n es un entero. Bien, ahora que tenemos el módulo y el argumento, entonces podemos calcular el logaritmo de 1 más i, que lo vamos a ocupar más adelante, ¿verdad? Entonces el logaritmo de 1 más i es logaritmo base del módulo, que es raíz de 2, más i por el argumento, ¿verdad? El argumento es pi cuartos más 2n pi, donde n es un entero, ¿verdad? Si aquí se le puede ir agregando, n es un entero. Bien, entonces yo voy a tener que 1 más i elevado a la 2 menos i es e elevado a la 2 menos i multiplicado por el logaritmo de 1 más i, ¿verdad? Esa es la definición que tenemos acá. Z a la alfa, S a la alfa por el logaritmo de Z, ¿de acuerdo? Donde alfa es cualquier número complejo, y en este caso es 2 menos i. Bien, entonces lo que hay que hacer aquí, pues simplemente, bueno, voy a sustituir el logaritmo por esto que encontramos aquí, ¿verdad? Entonces el logaritmo de 1 más i, que es esto, lo sustituyo, ¿sí? Lo sustituyo. Y luego simplemente simplifico acá, ¿verdad? Aquí voy a simplificar, voy a sacar pi de factor común y resuelvo un cuarto más 2n. Un cuarto más 2n es, al sumar esas fracciones, me queda 8n más 1 entre 4, ¿verdad? Y bien, ¿qué voy a hacer ahora? Pues simplemente voy a usar la distributiva acá, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me queda 2 logaritmo base de raíz de 2 más 2i, 8n más 1 cuartos por pi, menos i por logaritmo base de raíz de 2, menos i cuadrado, que eso es 1, ¿verdad? 1 positivo, por 8n más 1 cuartos por pi. ¿Y qué hago ahora? Pues simplemente voy a agrupar aquí, ¿verdad?
parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Entonces, las dos partes reales que tengo acá son esta y esta, ¿verdad? 2 logaritmo base e de raíz de 2 y aquí tengo 8n más 1 cuartos por pi. Y la parte imaginaria pues es esta y esta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, aquí tengo todos los valores de esa potencia, ¿de acuerdo? Tengo todos los valores de esa potencia. Y claro, para cada n me va a dar un valor distinto, ¿verdad? Para cada n me va a dar un valor distinto. Entonces, lo que es lo que andaban buscando, ¿verdad? Nuevamente, todos los valores. ¿Sí? Bien, ahora vamos a dar el valor principal. Bueno, antes aquí yo pude haber simplificado algunas cosas, como por ejemplo aquí pude haber pasado el 2, ¿verdad? Como exponente, porque recordemos que el logaritmo base e es una función de variable real, ¿verdad? Entonces, en esa función, logaritmo natural, real, nosotros sabemos que esa propiedad se cumple. Aquí puede haber multiplicado por 2, ¿verdad? Que me quede 8n más 1 sobre 2. Por ejemplo, aquí puede haber escrito un medio logaritmo base de 2 también. Pero bueno, aquí voy a darle el valor principal de la potencia y lo que uso es el argumento principal. El argumento principal es pi cuartos y como aquí usé el argumento principal para dar el argumento, entonces simplemente sería cuando n es 0 también, ¿verdad? Podemos decirlo así. Entonces el argumento principal es pi cuartos y en ese caso me quedaría 2 logaritmo base de raíz de 2 más pi cuartos más i multiplicado por 2 por pi cuartos menos logaritmo base de raíz de 2. Y bueno, aquí lo que les estaba diciendo antes, ¿verdad? Aquí esto lo puedo escribir como logaritmo base de 2 más pi cuartos. Aquí simplifico, pi medios menos logaritmo base de raíz de 2. Aquí también se puede pues separar, ¿verdad? En e a la esto por e a la i por esto, ¿verdad? Y e a la i por esto, pues lo puedo escribir como coseno de pi medios menos logaritmo base de raíz de 2 más i seno de pi medios menos logaritmo base de raíz de 2, ¿verdad? Usando la fórmula de Euler. Entonces, eso sería con respecto a este ejercicio, ¿verdad? Bien, vamos a ver ahora un poco de la analiticidad. Si yo tengo la función z a la alfa, donde alfa es un complejo, ¿será que esa es una función analítica? Bueno, otra cosa que quiero mencionar acá es que vamos a usar el valor principal de z a la alfa, porque recuerden que z a la alfa tiene infinitos valores, ¿verdad? Entonces es una función, sería una función multivaluada. Entonces lo que vamos a hacer es usar el valor principal, ¿verdad? O la rama principal, podemos llamarlo. Entonces, si uso el valor principal, va a ser analítica en cierto dominio. Y el dominio que tengo acá es módulo de z mayor que 0 y el argumento que tiene que estar entre menos pi y pi, sin incluir menos pi ni pi, ¿verdad? Bien, ahora, ¿por qué les recuerda este dominio? ¿Qué les recuerda? Módulo de z mayor que 0 y el argumento tiene que estar entre menos pi y pi. ¿Qué les recuerda? A ver, alguien que abra su micrófono y me responda. ¿Qué les recuerda ese dominio? Oh, vaya, voy a cambiar la pregunta entonces. Bueno, aquí alguien me respondió. Vamos a ver. No. De hecho, bueno, alguien me escribió que si puede ser cualquier número complejo el dominio y la verdad es que no.
De hecho, el dominio sería este. El módulo de z debe ser mayor que 0 y además de eso, el argumento de z tiene que estar entre menos pi y pi. Ahora, vaya, voy a cambiar la pregunta. ¿Por qué este dominio? ¿Por qué estoy dando ese dominio? Muy bien. Bueno, si ustedes observan la definición acá de z a la alfa, y como estamos usando el valor principal, sería e a la alfa por el logaritmo principal de z. Recuerdan que el dominio del logaritmo principal de z, o el valor principal del logaritmo, de hecho lo vimos, es cuando módulo de z es mayor que 0 y el argumento de z está entre menos pi y pi, porque en ese caso el argumento principal es continuo, ¿no? ¿Sí? Entonces, como aquí estoy usando el logaritmo principal, bueno, entonces tenemos que usar el dominio del logaritmo principal de z, ¿verdad? O el valor principal del logaritmo. Entonces, claro, no puede tomar cualquier valor de z. No puede tomar cualquier valor de z. Si usamos la rama principal o el valor principal de z a la alfa, el dominio tiene que ser este, ¿de acuerdo? Porque estamos usando aquí el valor principal del logaritmo complejo. Entonces, el, el dominio de esta función, el dominio de esta función es este. Módulo de z mayor que 0 y el argumento de z debe estar entre menos pi y pi. ¿Qué pasa con la derivada? Pues la derivada eh, podemos encontrarla de esta manera. Aquí uso la regla de la cadena. La derivada de e a la alfa por logaritmo de z es e a la alfa por logaritmo de z por la derivada del argumento, que sería alfa por la derivada del logaritmo principal, que ya sabemos y vimos ayer que es 1 sobre z, ¿verdad? Entonces aquí me quedaría e a la alfa, logaritmo natural de z, o logaritmo de z, perdón, que eso sería z a la alfa, ¿verdad? Esto que tengo acá, solo esto, es z a la alfa. Y esta alfa, pues la escribo de primero, entonces me quedaría z a la alfa sobre z, y z a la alfa sobre z, pues sería z a la alfa menos 1, ¿verdad? Entonces vemos que se cumple la regla esa de que bajo el exponente y después le resto 1 al exponente, ¿verdad? Entonces, esta sería la derivada para donde alfa es un número complejo cualquiera, ¿verdad? Entonces vemos que funciona para cualquier complejo. Antes lo habíamos visto esto para enteros, ahora lo vemos para complejos en general, ¿verdad? Pero eso sí, el detalle es que el dominio tiene que ser este, nada más. Y la función es analítica en ese dominio, de hecho, ¿verdad? La función es analítica en ese dominio, ¿sí? Porque ya sabemos que esta es analítica y la exponencial es analítica, entonces la composición también es analítica. Bien, y es analítica, pero en la intersección de los dominios, ¿verdad? Claro está. Bien, no sé si está claro todo hasta aquí. Antes de seguir. Muy bien. Excelente. Vamos a ver entonces las funciones trigonométricas e hiperbólicas complejas. Lo primero que vamos a ver, o vamos a recordar, es que usando la fórmula de Euler, e a la ix lo puedo escribir como coseno de x más y seno de x, y e a la menos ix lo puedo escribir como coseno de x menos y seno de x, porque esto sería coseno de menos x más y seno de menos x, ¿verdad? Al usar la fórmula de Euler. Pero coseno de menos x es igual a coseno de x porque es función par, y seno de menos x es igual a menos seno de x porque es función impar. Ahora, ¿qué pasa si yo sumo e a la ix más e a la menos ix? O sea, esta suma que tengo acá. Bueno, que esto más esto me va a dar 2 coseno de x y este se van a cancelar.
Entonces me queda 2 coseno de x igual a e a la ix más e a la menos ix. Y paso a dividir el 2 y tengo esta expresión para el coseno de x. Y igual, si restamos, se nos cancela coseno, ¿verdad? Y nos queda 2i seno de x. Entonces, haciendo lo mismo, pues me quedaría que seno de x es esta expresión de acá. Estas nos van a servir como pauta para definir las funciones seno y coseno complejas. ¿Sí? Seno de z, entonces va a ser e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i. Y coseno de z va a ser e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Más o menos tienen una similitud con las hiperbólicas, ¿verdad? Porque las hiperbólicas reales que hemos visto hasta ahora, una similitud, no es que son iguales, ¿verdad? De hecho, más adelante vamos a ver las hiperbólicas complejas. Bueno, además, se cumplen estas cosas que tenemos acá. La tangente de z es igual al seno de z sobre coseno de z. Cotangente es coseno de z sobre coseno de z. Secante de z es igual a 1 sobre coseno de z. Cosecante de z es 1 sobre seno de z. ¿Verdad? Entonces, con estas definiciones yo podría encontrar también cómo es, por ejemplo, la tangente, ¿verdad? O la cotangente, o la secante, o la cosecante. Podría darme expresiones que dependan de E, o de exponenciales, ¿verdad? ¿Sí? Para cada una de estas. Puede ser un ejercicio que pueden hacer, ¿verdad? Bien. Lo que vamos a hacer ahora es calcular el valor de cosecante de 1 más i. ¿De acuerdo? Vamos a hacer este ejercicio. Vamos a calcular el valor de cosecante de 1 más i. Y bueno, como nosotros sabemos que cosecante de z es 1 sobre seno de z, entonces vamos a calcular el seno de 1 más i primero y luego vamos a hacer el recíproco de esto, ¿verdad? Bien, entonces, seno de 1 más i, por definición de seno, sería e a la i z, y z es 1 más i, entonces e a la i por 1 más i, menos e a la menos i z, entonces menos e a la menos i por 1 más i, dividido por 2i. ¿De acuerdo? Bien, al multiplicar por i aquí me queda i y luego i cuadrado que es menos 1. Y aquí me quedaría menos i cuadrado que es más 1. Entonces me queda de esta manera y esto lo divido por, está dividido por 2i. Luego, ¿qué voy a hacer acá? Pues voy a separar. Aquí tendría e a la menos 1 por e a la i. Y aquí tendría e a la 1 por e a la menos i. Entonces, acá tengo e a la menos 1 por e a la i, ¿verdad? Pero e a la i lo puedo escribir como coseno de i de 1 más i seno de 1. ¿Sí? Teta en este caso sería 1. ¿verdad? Y aquí tengo e por e a la menos i, pero e a la menos i lo puedo escribir como coseno de menos 1 más i seno de menos 1, porque teta en este caso sería menos 1. Bueno, aquí lo único que hice fue otra vez usar el hecho de que coseno es una función par y seno es una función impar para escribirlo de esta manera, ¿verdad? Luego, lo que hago acá es multiplicar, ¿verdad? E a la menos 1 por coseno de 1, aquí e a la menos 1 por seno de 1, y así, ¿verdad? Por coseno de 1 y e por, bueno, menos e por menos i seno de 1. Entonces, ¿qué hago después? Agrupar parte real y parte imaginaria. ¿verdad? Parte real y parte imaginaria. Me queda de esta manera. ¿Sí? E a la menos 1 coseno de 1 menos c coseno de 1. Y acá la parte imaginaria sería e a la menos 1 seno de 1 más e seno de 1. Bien, y esto dividido por 2i. Si aquí separo, me quedaría esto sobre 2i y esto sobre 2i.
que en este caso pues se cancelaría la i, ¿verdad? ¿Sí? Y acá, si multiplico por i, y divido por i, me quedaría i multiplicado por esto, y aquí me quedaría 2i cuadrado, que es menos 2, ¿verdad? Y bueno, ya tengo entonces que esta es mi parte real y esta es mi parte imaginaria. Por lo tanto, ya lo hago calculando todos estos valores, ¿verdad? ¿Sí? Ya con la calculadora y llego a esto. Que era lo que yo quería, ¿verdad? Llegar a la forma a más bi. ¿De acuerdo? Luego calculamos ya la cosecante, ¿verdad? Que la cosecante sería 1 sobre esto. ¿De acuerdo? Entonces tengo 1 sobre esto y lo que hago es multiplicar por el conjugado. Entonces acá me queda 1.2984 menos 0.6349i. Y aquí al resolver esa diferencia de cuadrados que nos queda, pues nos queda 1.9333 y luego separo aquí este sobre este y este sobre este y ya tengo el resultado de cosecante de 1 más i en la forma a más ib. ¿De acuerdo? Bien, entonces nos lleva un poco de trabajito calcularlo, ¿verdad? ¿Sí? Bien, quiero saber si está claro hasta este punto. Muy bien. Vamos a seguir entonces. Y vamos a resolver esta ecuación. Vamos a encontrar todos los valores complejos z que satisfagan esta ecuación. ¿De acuerdo? Es resolver una ecuación. ¿Sí? Bien, para eso voy a usar la definición. Noten que aquí no funcionaría el hecho de escribir quizás coseno sobre seno, ¿verdad? Que eso sería cotangente de z. Cotangente de z igual a i, porque no tenemos una definición de cotangente inversa, ¿verdad? Entonces, por ese camino no haríamos mucho, ¿verdad? Quizás. Pero bueno, vamos a usar la definición. Sí, aquí uso entonces coseno de z, que es e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Y aquí seno de z, que es e a la iz menos e a la menos iz sobre 2i. Y esto multiplicado por i, ¿verdad? Claro, se me cancela aquí la i. Y luego puedo cancelar el 2. ¿Verdad? Ya vamos a verlo. Pero lo que voy a hacer acá es que voy a transformar z en x más y. ¿De acuerdo? Para para poder resolver la ecuación, ¿verdad? En términos después de ecuaciones reales, de funciones de variable real, mejor dicho. Entonces escribo z como x más y, ¿verdad? Y bueno, lo que les había dicho, ¿verdad? Aquí se cancela la i, luego se cancela el 2 y me queda simplemente esto, ¿verdad? Sí, me queda simplemente esto. Que aquí lo que hice fue también ya simplificar, ¿verdad? Multipliqué por i, me queda ix más i cuadrado y, o sea, menos y. Y aquí me queda menos ix menos i cuadrado y, o sea, más y, ¿verdad? Igual acá, bueno, aquí es lo mismo, ¿verdad? Menos y más ix y y menos ix. Lo mismo que hice acá. Todo lo demás se canceló. La i con la i y el 2 con el 2. O el 1 medio con el 1 medio, mejor dicho. Acá vemos que este y este son iguales, por lo tanto se cancelarían, ¿verdad? Y este son iguales, por lo tanto los puedo operar, entonces me queda 2, al pasar a sumar, entonces me queda 2e a la y menos ix igual a 0. O lo que es lo mismo, e a la y menos ix igual a 0. Bien, aquí ya podríamos pensar de que esto nunca es 0, ¿verdad? Porque tengo una exponencial. Bueno, si tuviéramos e a la z, directamente podemos decir que no es 0, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Pero vamos a ver, porque no es e a la z, ¿verdad? Vamos a verlo.
Así que vamos a transformar aquí. Voy a separar e a la y por e a la menos ix. Y e a la menos ix es coseno de menos x más i seno de menos x. Entonces me queda e a la y por esto, ¿verdad? Y esto pues es coseno de x menos i seno de x, por lo que ya he explicado antes. Bueno, aquí e a la y no puede ser 0, ¿verdad? Porque es una exponencial y ya es una exponencial que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Es real completamente. E a la y no puede ser 0, mejor dicho. En realidad aquí lo que se vería mejor si hago esto, y lo voy a escribir ahorita. Lo voy a escribir ahorita. Permítanme. Para ser más estrictos, ¿verdad? Pero podría escribirlo así, ¿verdad? E a la y, coseno de x, y aquí a la y. Es la misma conclusión, solamente que aquí, bueno, multipliqué y yo igualaría e a la y coseno de x a 0 y aquí e a la y seno de x a 0, porque recordemos que tengo que igualar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. La parte real es 0 y la parte imaginaria es 0, ¿verdad? Aquí, para el número complejo, 0, ¿de acuerdo? Este es un número complejo. Pero en ambos casos, si yo tengo e a la y coseno de x igual a 0, e a la y no puede ser 0, ¿verdad? Y igual acá, e a la y seno de x igual a 0, e a la y no puede ser 0. Entonces, eso lo dejo, ¿verdad? Ese lo descarto. Entonces me queda que coseno de x debe ser 0 y seno de x también debe ser 0. Noten esta y, ¿verdad? O sea, las dos cosas tienen que cumplirse a la vez. ¿Sí? Para poder tener 0 más 0i, tengo que encontrar un valor de x tal que coseno sea 0 en ese valor y seno sea 0 en ese valor. Ese valor no existe, ¿verdad? O sea, cuando coseno es 0, por ejemplo, seno es 1. Y cuando seno es 0, coseno es 1. Son funciones complementarias, ¿verdad? Y bueno, podemos graficar aquí coseno y seno, es algo que ustedes ya saben, pero solo para que lo visualicemos. Por ejemplo, aquí el seno es 0, coseno es 1. ¿Sí? Aquí coseno es 0 y seno es 1. Acá seno es 0, coseno es menos 1. Bueno, también puedes dar menos 1, ¿verdad? Y así. Entonces, es imposible encontrar un valor de x tal que coseno de x sea 0 y seno de x sea 0. No es posible. Así que, o sea, que las dos cosas se cumplan al mismo tiempo, ¿verdad? No es posible. Entonces, esa ecuación no tiene solución. Esta ecuación de acá no tiene solución. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Para las trigonométricas hiperbólicas también se puede hacer el mismo proceso, ¿verdad? De separación de exponencial. Sí, A ponerlas en... sí, solo que con las hiperbólicas, bueno, todavía no las hemos visto, ¿verdad? Pero sí se podría hacer, escribirlas como en términos de X y Y. Se puede, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Bien, seguimos entonces. Vamos a ver un poco de identidades. Vamos a verificar esta identidad que tengo acá. Y mencionarles que si van al libro, en esta sección, van a ver varias identidades que se cumplen. Por ejemplo, bueno, las que ya vimos, ¿verdad? Las pitagóricas se cumplen.
y hay otras por ahí que se cumplen, ¿verdad? Entonces, pueden ir a revisar el libro y ver esas identidades. Pero las identidades más o menos, bueno, similares a las que nosotros ya hemos usado, ¿verdad? De trigonométricas, pero de trigonométricas de variable real, ¿verdad? Ahora, con las trigonométricas complejas también podemos tener identidades como esta, ¿no? Por ejemplo, que el conjugado de coseno de z es igual al coseno del conjugado de z. ¿De acuerdo? Entonces, para poder probar esto, ¿sí? Para poder probar que estas dos expresiones son iguales, ¿verdad? Voy a servirme de la definición de coseno otra vez. Entonces, tengo el conjugado de coseno de z. Y coseno de z es e a la iz más e a la menos iz sobre 2. ¿De acuerdo? Yo necesito calcular el conjugado a esto, por lo tanto lo voy a escribir en términos de x y y. ¿Sí? Entonces escribo z como x más y, ¿verdad? Porque después lo que yo quiero hacer es separar en la parte real y la parte imaginaria. Y para calcular el conjugado lo que tengo que hacer es que la parte imaginaria va a cambiar de signo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, escribo x más y, multiplico acá, ya hicimos eso, ¿verdad? Aquí me queda x menos y, y acá me queda menos ix más y. Entonces acá lo tengo. Tengo que calcular el conjugado de esta expresión. Bien, entonces tengo, aquí transformo esto, ¿verdad? Esto sería e a la menos y por e a la ix. Y e a la ix es coseno de x más i seno de x, ¿verdad? Y aquí tengo e a la y por e a la menos ix, y bueno, e a la menos ix es coseno de x menos i seno de x, ¿verdad? Ya vimos eso. Entonces, multiplico acá, uso la distributiva, me queda esta expresión, también uso la distributiva acá, me queda esta expresión, ¿verdad? Voy a poner aquí, voy a agrupar la parte real y la parte imaginaria. La parte real sería e a la menos y coseno de x más e a la y coseno de x, ¿verdad? Y la parte imaginaria sería e a la menos y seno de x menos e a la y seno de x. ¿Sí? Ahora que ya tengo escrito en parte real y parte imaginaria, entonces yo puedo calcular el conjugado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a cambiar el signo acá, en parte imaginaria. De más pasa menos. Entonces, ya tengo el conjugado, ya lo calculé el conjugado. Ahora veamos cómo puedo reagrupar esto. Bueno, lo que voy a hacer es que los que tienen e a la menos y los voy a reagrupar otra vez. Y los que tienen e a la y los voy a reagrupar. Entonces, tengo esto otra vez, e a la menos y coseno de x, pero ahora este es negativo, ¿verdad? Este que era positivo, e a la menos y seno de x, ahora es negativo. E a la menos y seno de x. Y aquí tengo e a la y coseno de x, y este que era negativo va a ser positivo ahora. Queda e a la y seno de x. Sí, por la multiplicación de los signos. Bien. Voy a sacar aquí de factor común e a la menos y. ¿Sí? Y me queda acá coseno de x menos i seno de x. Y acá saco factor común e a la y y me queda coseno de x más i seno de x. Nosotros sabemos que esto que está acá, yo lo puedo escribir como e a la menos ix, ¿verdad? ¿Sí? E a la menos ix. Y al multiplicarlo por esto me quedaría e a la menos y menos ix. Y esto que está acá es e a la ix. Al multiplicarlo por esto me quedaría e a la y más ix. Todo esto dividido por 2. Bien. Ahora, lo que quiero que notemos acá es qué es esto, ¿verdad? En términos de z. Acá yo puedo hacer, en menos y menos ix, yo puedo reescribirlo de esta manera. Puedo, de cierta manera, como sacar factor común menos i, ¿verdad? Entonces me quedaría x menos y. Menos y porque menos 1, menos i por menos i es i cuadrado.
que es menos 1. Entonces vemos que queda negativo, ¿verdad? Entonces está bien. Y esto, pues, menos i por x es menos ix. Entonces tengo bien factorizado acá, ¿verdad? Y x menos y, ¿qué es? Bueno, como x más y es z, x menos y es z conjugado. Entonces lo que yo tengo acá es que menos y menos ix es menos i por z conjugado. ¿De acuerdo? Y bueno, también tengo que en y más ix puedo hacer algo similar. Saco factor común i. Entonces me quedaría i por x menos y. ¿Por qué menos i acá? Porque i por menos i es menos i cuadrado, que es 1 positivo, ¿verdad? Entonces y me queda coeficiente 1. Entonces, y esto es i por z conjugado. ¿De acuerdo? Si yo vuelvo a escribir esto, entonces, como menos y menos ix es menos i z conjugado, lo tengo acá, lo escribo, y más ix es i por z conjugado. Vemos entonces que esto que tengo acá, por definición, es el coseno de z conjugado. ¿De acuerdo? Porque tengo e a la menos iz conjugado más e a la iz conjugado sobre 2. ¿De acuerdo? Entonces así comprobamos que el conjugado de coseno de z es el coseno del conjugado de z. ¿De acuerdo? Bien. Preguntas hasta el momento. ¿O está claro esto? ¿Está claro? Bien, excelente. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Fíjense acá que para calcular este seno de 1 más i, tuvimos que hacer todo esto, ¿verdad? Para poder llegar a la forma a más i b, tuvimos que hacer todo este proceso, ¿verdad? Bien, vamos a simplificar de una vez eso. Y vamos a encontrar una fórmula para coseno y una fórmula para seno. ¿Sí? Bien, notemos que el coseno de z por definición es e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Luego, si yo sustituyo z por x más y, ¿sí? Si sustituyo z por x más y, entonces tengo esto, ¿verdad? ¿Y qué hago? Al multiplicar por i, esto ya lo habíamos hecho antes, ¿sí? Así que me queda menos y más ix, y aquí me queda y menos ix, al multiplicar por i y por menos i. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a separarlo, lo mismo que hice antes, ¿verdad? Aquí tengo, nada más que ya iba a calcular el conjugado, pero aquí no. Aquí lo que quiero es ver a qué forma más simple puedo llegar, o llevarlo a la forma a más bi, ¿verdad? El coseno llevarlo a la forma a más bi. Bien, entonces aquí ya sabemos que separo e a la menos y por e a la ix, que es esto, ¿verdad? Coseno de x más i seno de x. Y aquí e a la y por e a la menos ix, que es coseno de x menos i seno de x. Bien, ahora ¿qué voy a hacer? Voy a agrupar parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Bueno, aquí lo que hice fue usar la distributiva, ¿verdad? ¿Sí? Usar la distributiva. E a la menos y coseno de x, e a la menos y seno de x por i, e a la y coseno de x y menos i e a la y seno de x. Todo esto dividido por 2. Bien, agrupo parte real, que las partes reales son e a la menos y coseno de x y e a la y coseno de x. Y las partes imaginarias, que son e a la menos y seno de x y e a la y seno de x. Bien, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a, acá, voy a sacar de factor común el menos. Esto es para que me quede una expresión que yo voy a necesitar, ¿verdad? Entonces yo saco el menos y ahora este me queda positivo, como vemos, y este me va a quedar negativo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer ahora? Aquí, bueno, separo, ¿verdad? Esto sobre 2 y esto sobre 2. Y luego saco factor común coseno y lo que me queda es e a la y más e a la menos y sobre 2.
Y acá me queda, aquí saco factor común seno, y lo que me queda es e a la y menos e a la menos y sobre 2, ¿verdad? A sacar factor común seno. Ahora, ¿esto qué es? Bueno, aquí lo tengo ya, ¿verdad? Pero esto, yo sé que algunos quizás no lo han visto, pero esto es el coseno hiperbólico de y. ¿De acuerdo? Esto es el coseno hiperbólico de y. Así se define el coseno hiperbólico, ¿verdad? Y esto es el seno hiperbólico de y. Hablando de funciones de variable real, ¿verdad? ¿Sí? Todavía no hemos visto el coseno hiperbólico complejo ni el seno hiperbólico complejo. Pero el coseno hiperbólico, este sería el coseno hiperbólico de y esto sería el seno hiperbólico de y, que ven que se define en términos de exponenciales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué conclusión llegamos? Que el coseno de z es igual al coseno de x por el coseno hiperbólico de y, menos i por el seno de x por el seno hiperbólico de y. Y ya tengo coseno de z escrito en la forma a más b, ¿verdad? Y de la misma manera se puede probar que el seno de z es seno de x coseno hiperbólico de y más i coseno de x seno hiperbólico de y. Por ejemplo, si queremos calcular el valor de seno de 1 más i que hicimos antes, quedaría mucho más fácil, ¿verdad? En este caso, pues x sería 1 y y es 1, ¿verdad? Entonces simplemente voy a sustituir acá. Seno de 1 más i sería seno de x, o sea, el seno de 1, por el coseno hiperbólico de y, o sea, coseno hiperbólico de 1, más i, coseno de 1, seno hiperbólico de 1. Y esto directamente, pues lo calculo y ya. Ya tengo en la forma a más b. Y de los 8, 9 pasos que usé arriba, pues se reduce a 1. Un paso, ¿verdad? Claro que hay que recordar la fórmula, ¿verdad? Sí, nada más. Para quienes no han visto antes las funciones hiperbólicas y no saben cómo calcularlas, pues en la calculadora ustedes van a, al menos en las más, en las más comunes, ¿verdad? Ustedes van a ver esta tecla, la voy a escribir aquí en el chat, HYP. Si ustedes presionan eso y después presionan seno, lo que les calcula es el seno hiperbólico de algún número. Si presionan HIP y luego coseno, pues sería el coseno hiperbólico, o tangente sería tangente hiperbólico. ¿De acuerdo? Y bueno, pueden corroborar este resultado. Bueno, que es el mismo que tenemos arriba, ¿verdad? Sí, es el mismo. Bien. Además, lo último que vamos a hacer por hoy es calcular el módulo de las funciones seno y coseno. Usando estas fórmulas. Yo sé que el módulo de un número es la parte real al cuadrado, la raíz de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Entonces el módulo de seno de z sería la raíz de seno de x por coseno hiperbólico de y al cuadrado, que sería esto, más coseno de x por seno hiperbólico de y al cuadrado, que sería esto. Aquí voy a usar una identidad del seno y coseno hiperbólico. Yo sé que coseno hiperbólico cuadrado de y es 1 más seno hiperbólico cuadrado de y. Un tanto similar a la que conocemos, solo que la del seno y coseno normal, ¿verdad? Solo que es menos, ¿verdad? Entonces, usando esta identidad y luego multiplicando acá el seno cuadrado de x, me quedaría seno cuadrado de x más seno cuadrado de x por seno hiperbólico cuadrado de y más coseno cuadrado de x por seno hiperbólico cuadrado de y. Saco factor común aquí el seno hiperbólico cuadrado de y me queda de esta manera, ¿verdad? Me queda un seno cuadrado más coseno cuadrado, que esto es 1. Por lo tanto, el módulo del seno de z sería la raíz cuadrada del seno cuadrado de x más
seno hiperbólico cuadrado de y. Lo podemos calcular bien fácil, ¿verdad? Porque simplemente hay que sustituir acá la parte real del número y aquí la parte imaginaria, ¿verdad? Y después eso se calcula ahí fácilmente. Igual el coseno, de manera similar, se puede mostrar que el módulo del coseno es la raíz cuadrada de coseno cuadrado de x más seno hiperbólico cuadrado de y. Y son fáciles de recordar también. Es importante esa fórmula porque si ustedes observan la definición de seno y coseno, pues un tanto calcular el módulo ahí, pues cuál es la parte real, cuál es la parte imaginaria, ¿verdad? Si usamos esta definición, es más difícil, ¿verdad? Entonces habría que hacer todo el proceso, escribirlo en la forma A más B y ver cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Pero aquí no, porque ya solo sustituimos la parte real de z, del número, y la parte imaginaria y ya. Entonces, más sencillo. Bien, ¿está claro todo esto que hemos visto por hoy? Como ven, los ejercicios son más que todo conceptuales, más que calcular, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Entender los conceptos, las definiciones, los teoremas, ¿verdad? Sí, entenderlo bien. Siempre les voy a decir eso. Bien, si no hay preguntas, entonces nos vemos mañana.